Sí, bueno, quizá los jugadores no, yo sí que lo sé, bueno, yo me enteré igual que el resto de la gente a través del comunicado, pero luego sí que me he informado y bueno, pues creo que es pues una decisión que toma Constantinos, que no tiene que ver con los resultados del club, tiene que ver con algo más interno y más de poco reconocimiento. Creo que bueno, pues que él ha hecho cosas por el club que no se le ven reconocidas y bueno, hay que respetarlo y entenderlo porque bueno, él pone su dinero a disposición del club, intenta mejorar el club y bueno, pues no se ve reconocido pues todo ese esfuerzo, entonces bueno, pues hay que respetarlo y ya está. Esperemos que no, esperemos que aislarnos de todo este ruido. Creo que hoy es uno de los días que mejor ha entrenado la plantilla. Ayer estuvimos comentando la situación, que es una situación delicada, tanto deportiva como institucional del club y bueno, nosotros tenemos que abstraernos, tenemos que ir a Lleida, que está en una situación similar a nosotros, sacar los 3 puntos porque es la idea y bueno, competir bien, tener actitud, eso que quizá el otro día en los últimos instantes nos faltó y bueno, dar la cara, competir bien, tener esa actitud y seguramente si ponemos esto estaremos más cerca de la victoria que si no lo ponemos. Sí, bueno, quizá no, es el transcurso, la dinámica que estamos llevando, que al final pues afecta a todos de una manera significativa y bueno, se vio reflejado en esos últimos 20 minutos de partido, pero nosotros tenemos que ser profesionales, estamos en un club el cual nos paga al día, antes de tiempo incluso, tenemos muchas facilidades, el día a día es maravilloso, es de auténtico profesional y nosotros tenemos que seguir siendo profesionales, haciendo nuestro trabajo, no desanimándonos y luego los resultados pues eso ya depende del rival, depende de muchos factores, pero la actitud y el compromiso nunca puede faltar. El objetivo a día de hoy es ganar al Lleida, es sacar los 3 puntos y poco a poco ir colocándonos en disposición de mirar más hacia arriba o de apretar los dientes. Pues mira, el Lleida a nivel institucional creo que está similar a nosotros y a nivel deportivo es un equipo que bueno, viene jugando 4-3-3, a veces 4-2-3-1. Es un equipo con muy buenos jugadores, con Naranjo, con Yené arriba, con Diego Iglesias, jugadores muy verticales, de mucho talento, Cuadri, que da mucha consistencia. Es un equipo muy similar a nosotros en cuanto a, yo creo que a cuanto a talento y a manera de proceder dentro del campo, que le está costando mucho ganar. Y bueno, creo que va a ser un partido que el que se adelante primero va a tener mucho ganado porque a nivel psicológico, tal como venimos los dos equipos, puede afectar mucho. Tenemos que ser conscientes de dónde vamos, que vamos a un campo como el de Lleida, donde la afición pues, va a ser exigente con el equipo del Lleida y nosotros tenemos que aprovechar esas circunstancias y meter presión, intentar adelantarnos en el marcador y jugar con todas esas cosas externas que nos pueden favorecer. Sí, siempre la clave es el gol y también el no encajar. Nos está faltando, pues el otro día dimos un larguero, Jofra se quedó en la primera parte un mano a mano con el portero, Josu tuvo otra muy clara. Nos está faltando gol, nos está faltando creer, nos está faltando el colmillo, creo que es algo que adolecemos y además creo que es algo ya un poco mental de los partidos porque en los entrenamientos, en las situaciones que trabajamos mucho de hacer gol, buenos golpeos, buenos remates, muchos goles. Entonces creo que a ver si nos podemos quitar este domingo esa losa de encima y mejorar esas estadísticas y quitarnos esa presión del gol.